Bienvenidos un día más a Fórmula Laboratorio, de Laboratorio de la Contratación, un programa por la transparencia, por la buena praxis jurídica y la gestión, hecho para los mejores, para vosotros, y que esperamos disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros cuando estamos aquí sentados. Comenzamos. Y comenzamos con el grupo británico The Buggles, quien por los años 80 ya popularizaba esta canción, Video Kill de Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Esta canción fue el primer vídeo emitido por la MTV con toda la intención, pues en aquel entonces, 35 años atrás, la cadena lanzaba a sus espectadores un importantísimo mensaje, tal cual era la forma en la que hasta ese momento se consumía un producto, como era la música, iba a cambiar para siempre, pues entraba en escena en los hogares la televisión y los vídeos. Tecnología e innovación vienen siendo el vehículo más representativo del avance de nuestra sociedad hacia el valor, hacia nuevos horizontes y soluciones, y por ello la forma en que consumimos y compramos los productos y servicios en el ecosistema de la contratación pública debe tener muy en cuenta ese valor. Hoy, además de nuestras secciones habituales como la Noria, la Pizarra o nuestra Píldora de la Semana, estaremos acompañados de una entidad que conoce mucho esta línea desde la que el Laboratorio de la Contratación también promovemos, como es la compra de valor, ese Value for Money, que seguro que a vosotros también os interesa. Soy Mario Ledesma y acompañado de mis colaboradores Elena Garberí. Muy buenas, Elena. Muy buenas, Mario. Y en la realización y mando Silvia, Patricia, Liana y Carlos Gómez arrancamos este nuevo Fórmula Laboratorio. Recordad que podéis comunicaros con nosotros tanto para trasladarnos cuestiones relativas a preguntas jurídicas sobre contratación pública y gestión, como por supuesto para hacer preguntas a nuestros invitados. Tenéis para ello dos vías: WhatsApp al número 659-520-740 y por correo info@laboratoriodelacontratación.com. Y si este programa sale así de bien, con el nivel de colaboradores y actividades como son las que vais viendo, es por la fantástica ayuda de marcas comprometidas con la transparencia y el buen hacer, como Agenor Mantenimientos, la empresa navarra de mantenimiento electromédico que acompaña a nuestros hospitales desde hace ya 25 años, demostrando su buen hacer técnico y fair play en las licitaciones. Nacer. Alumbrar la idea. Con la ilusión del primer día, nacimos para dar servicio a las empresas y profesionales de la medicina. Guiados por ellos, nuestros clientes, contagiados por su profesionalidad y su saber hacer, hemos aprendido en calidad y excelencia. Crecer.
dar más pasos. Con un ritmo constante como el de un corazón en plena forma, hemos crecido. Nos hemos expandido en servicios y presencia por toda España, adelantándonos a las necesidades de outsourcing de las empresas de salud. Madurar. Aplicar lo aprendido. Hemos conseguido incorporar en sus equipos y hospitales un mantenimiento evolutivo que garantice el cuidado de sus equipos electromédicos del mismo modo que ellos cuidan de sus pacientes. Hoy seguimos liderando el sector con la calidad fruto de la innovación y una constante inversión en tecnología, pero sobre todo en personas, con un amplio equipo en continua formación y desarrollo. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años con la misma ilusión. Y vamos a por más. ¿Nos acompañas? Pues tras este saludo a nuestros amigos de Agenor Mantenimientos, pasamos ya a conocer al invitado que hoy se acerca a nuestros micrófonos. Y sí, hoy nos acompañará Toni Mateo, director comercial de la empresa Mayesfera, quien nos va a acercar al mundo de la tecnología aplicada a los centros sanitarios y muy especialmente a los quirófanos, en beneficio de instituciones y clientes finales como son y somos los pacientes. Pero antes de todo esto, comenzamos con un breve repaso de los titulares más destacados que nos ha ido dejando esta semana. Fondos Next Generation como palanca necesaria, pero no absoluta. Sagrario de la Zuela, gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ha puesto de manifiesto que los fondos Next Generation, si bien van a dar la posibilidad de satisfacer necesidades relacionadas, entre otros extremos, con la obsolescencia de la alta tecnología, se deben considerar como una palanca parcial o, lo que es lo mismo, como una herramienta que a su vez debe ir acompañada de otras medidas que hagan posible el cambio sustancial que demanda el Sistema Nacional de Salud. Bueno, voy a ser optimista y yo creo que lo que tenemos que hacer de momento es aprovechar la oportunidad que nos dan estos fondos. La reforma del Sistema Nacional de Salud es mucho más profundo, es mucho más que unos fondos. Fondos que, por cierto, los tenemos que considerar pues, como una palanca, es decir, debe de ser una parte que nos lleve o que nos lleve a mover a este cambio que necesita el sistema nacional. Edición 38ª del Congreso de Ingeniería Hospitalaria. María Simón, presidenta del Comité Científico del Congreso de Ingeniería, ha asegurado durante esta última edición que el futuro de la sanidad está en la tecnología y para ello los ingenieros hospitalarios se convierten en piezas clave para el cambio que queda por delante, siendo una muestra de todo ello su importante trabajo durante la pandemia y el cambio de mentalidad que han demostrado para hacerlo posible dentro de sus organizaciones. Es fundamental que en el futuro de la sanidad estén involucrados directamente los ingenieros, bien sean ingenieros biomédicos, ingenieros de la construcción, ingenieros de mantenimiento, porque el futuro de la sanidad es la tecnología. Entonces, toda la parte de innovación enfocada en ese horizonte y tienen que estar los ingenieros allí liderándolo o bien mano a mano con los sanitarios. Carrera por el tratamiento antiviral contra el COVID-19. Un día después de que se aprobara el uso de la primera pastilla antiviral contra el COVID-19 por parte de las autoridades sanitarias del Reino Unido, Pfizer ha dado a conocer los resultados iniciales de los ensayos que ha llevado a cabo sobre el antiviral que ha desarrollado contra el COVID-19. Aseguran una protección del 89% respecto al riesgo de hospitalización y del 100% en cuanto al riesgo de muerte en adultos de alto riesgo. Nueva esperanza en la lucha por controlar la pandemia. Pfizer anunció los resultados sobre la efectividad de una nueva pastilla antiviral contra el coronavirus bajo el nombre de Paxlovid.
Nos enorgullece anunciar que, según nuevos datos, nuestro candidato a antiviral oral contra el COVID-19 demostró reducir significativamente el riesgo de muerte u hospitalización en adultos de alto riesgo. Es muy importante porque el gobierno ha Nuevas medidas de mejora del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dado cuenta de que el Consejo de Ministros ha examinado el anteproyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria, la cual supone uno de los objetivos de la renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud, recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, ha destacado que la ley permitirá el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, además de la mejora y ampliación de los derechos de la ciudadanía. Estos objetivos se conseguirán, entre otros, a través de medidas que pretenden minorar las desigualdades en salud y reforzar estructuralmente la cooperación entre las distintas estructuras sanitarias, educativas o sociales. Hoy es un día importante porque el Gobierno ha examinado en primera vuelta la ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, la cohesión y la universalidad. Y me parece tremendamente importante porque es verdad que durante todo este tiempo nos hemos estado ocupando de lo urgente. Tiene que ver con la pandemia y también el proceso de vacunación, pero también, dada la situación en la que nos encontramos, nos está permitiendo ya ocuparnos de lo importante. Y esto es una ley del Gobierno muy importante porque mejora y amplía derechos de ciudadanía. Nueva modificación de la Ley Foral Navarra de Contratos Públicos. Acaba de entrar en vigor la Ley Foral 17-2021, por la que se modifica la Ley Foral 2-2018 de Contratos Públicos de Navarra y en virtud de la cual se introduce una nueva disposición adicional 21ª. Esta nueva disposición regula un sistema de adquisición de medicamento en el que se dispensa la licitación pública cuando ya exista un precio determinado mediante un procedimiento administrativo negociado entre la Administración y el proveedor farmacéutico, e incluso acuerdos de riesgo compartido o de techo de gasto que se incorporan, con el que se regulan, por tanto, las condiciones de la adquisición, que se aplicará a las compras del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Conocidos ya los titulares más destacados de esta semana, comenzamos con nuestra entrevista de la semana. Y hoy, en Fórmula Laboratorio, en Radiolab, contamos con una estupenda visita, como es la de Toni Mateo, director comercial de la empresa Mayesfera, quien viene al laboratorio para charlar con nosotros de muchos proyectos, eso seguro, y también de la visión que, según su opinión, y como ya sabéis, es de siempre la nuestra, debe ser el marco en el que se desenvuelva la contratación, apostando por el valor, el de verdad, el tangible. Gracias por acompañarnos, señor Mateo. Pues muchas gracias a ti, Mario, por supuesto, y al Laboratorio de la Contratación. Es un placer para mí, tanto para mí como para Mayesfera, poder estar con vosotros, compartir, debatir, hablar, mostrar un poco la visión desde la empresa, ¿no? de todos estos procesos que hay hasta que se llega desde una idea a un concepto de un desarrollo tecnológico hasta que realmente se puede implantar en una entidad, en una organización, en este caso sanitaria, ¿no? Vamos a intentar aclarar todas estas cosillas lo máximo posible dentro de mis posibilidades. Yo también tengo mis límites, ¿no? Pero seguro que lo conseguimos hacerlo. Y de tu mano creo que estamos en el mejor camino. Muchas gracias. Si me lo permite y mientras termina de acomodarse, escuchamos un breve consejo para todos nuestros oyentes, los centinelas, de la mano de Amacon, tu solución segura e integral en contratación pública. ¿Te parece? Perfecto, adelante. Pues vamos, enseguida con Amacon, no os vayáis. Bienvenidos todos a una nueva experiencia laboratorio en el día de hoy. Una experiencia que, como todo cuanto ocurre en el laboratorio de la contratación, seguro que te aportará el conocimiento y la innovación que precisas, pertenezcas a una entidad del sector público o privado y siempre acompañado de los mejores profesionales.
Pues bien, con el mismo ADN de todas y cada una de las experiencias laboratorio, nace Amacontratación Pública, o en confianza, Amacon, la nueva plataforma e-commerce de laboratorio de la contratación, donde todos los agentes de la contratación pública pueden encontrar todos los servicios que en el mundo de las licitaciones les resultan de interés, y todo ello pudiendo diseñar todos, absolutamente todos los productos a medida y en muy pocos clics. Y es que Amacon ofrece soporte al sector público en la redacción de pliegos de elevada complejidad, ayuda y asesoramiento integral, externalización en la preparación de ofertas, recursos especiales y contenciosos administrativos de especial interés, lanzaderas de nuevos proyectos y soluciones integrales, compliance, seguimiento de contratos y de posibles incidencias, incluso por motivos del COVID, formación y muchos más servicios. Interesante, ¿verdad? Pues aún queda lo mejor, y es que, ¿qué te parecería la posibilidad de poder contar para que te ayuden en la ejecución de todos estos servicios con distintos profesionales de reconocida experiencia como directivos de gestión, responsables de farmacia y suministros, ingenieros, médicos, enfermeras y una larga lista de los principales profesionales del sector, e inclusive, al ser una entidad holística y gracias a nuestros acuerdos de colaboración, el poder contratar no a una, sino a varias firmas jurídicas de abogados a la vez para que conjuntamente colaboren entre sí en un mismo proyecto, ofreciéndote sus distintos puntos de vista sobre el mismo, pudiendo compatibilizarlos todos a la vez, de manera que encantados participen en asesorarte o formarte, aunque no les conozcas, bajo precios cerrados, sin negociaciones, con total transparencia y garantizando la compatibilidad entre profesionales y proyectos y, en definitiva, la legalidad. Y es que si piensas en contratación pública, transparencia y garantías, piensa en Amacontratación Pública. O si lo prefieres, puedes llamarnos en confianza Amacon, que es una idea de Laboratorio de la Contratación. Pues ya estamos de vuelta. Gracias por estar ahí a todos y comenzamos con esta entrevista que a mí me apetecía mucho realizarla porque conozco a Mayesfera pues por el devenir profesional desde hace ya muchos años y nos sentimos tremendamente satisfechos de que estés aquí. Te voy a tutear, Perfecto, si te parece, por supuesto. con el señor Mateo, director general de la entidad Mayesfera que hoy nos acompaña. Bueno, vamos a empezar efectivamente un poco a departir sobre lo que es la actualidad, como comentabas, un poco esta introducción. A mí me gustaría empezar porque nos cuentes de manera un poco resumida qué es Mayesfera. Vale. Mayesfera al final es el resultado de la necesidad que tenemos como empresa hace ya más de 10 años. De hecho, 2022 vamos a cumplir 10 años ya de vigencia de empresa, que es cuando se dice que ya las startups dejan de ser startups y se convierten en empresas totalmente duraderas y fiables. Pues la idea era pues intentar darle valor a todo lo que era una gestión puramente basada en la gestión del dato dentro de un hospital o dentro de una entidad sanitaria. A partir de ahí nos fijamos en qué podíamos utilizar como herramientas. Dentro de esas herramientas, una de las que vimos fue el tema de la localización indoor para tomar tiempos de manera fehaciente y fiable dentro del entorno de salud. A partir de ahí empezamos a crecer inicialmente siempre con el apoyo de los profesionales que están trabajando concienzudamente sobre estos temas dentro de las organizaciones sanitarias, que nos han ido alimentando esta solución para inicialmente hacer simplemente una trazabilidad de pacientes y equipos dentro de las áreas de hospital principalmente. De ahí pasamos a dar visibilidad a esos procesos, ya empezamos a hablar de procesos, industrialización, ese aspecto un poco más complicado dentro de la gestión sanitaria. Y finalmente hemos dado el último paso hace un par de años, que es el ya convertirnos en una parte activa dentro de este proceso sanitario y convertirnos en una entidad que comienza a demandar tareas, gestionar tareas y de alguna manera promover esa automatización de esos procesos dentro de esta gestión sanitaria, pues que al final es un poco trasladar lo que es el proceso industrial a un proceso sanitario con el éxito que ya sabemos que tiene dentro del entorno industrializado, ¿no? Lo que extracto es un proyecto escalonado,
Y le podemos acompasar, que luego ya iremos más adelante a tratarlo, la palabra colaboración, que creo que es esencial con el sector público. Bueno, yo quisiera retomar unas palabras de su CEO, en este caso, de Salvador Vera, que venía a señalar, él señalaba, hay mucho camino por recorrer para convertir la digitalización sanitaria en una realidad. ¿Cuánto camino nos queda? Pues vamos dando pasos, poco a poco. Cuesta, es difícil. Estamos en un punto en el que la tecnología como tal está sobrevolando por debajo de lo que es la compra de valor, ¿no? Entonces, entramos un poco en el detalle en lo que nos viene a la cabeza en cuanto a cuál es la preocupación principal que tenemos, ¿no?, como empresa. La tecnología al final no deja de ser una base. Una transformación digital es mucho más que una base de tecnología. Hay que saber qué hacemos con esa tecnología. Yo tengo un ejemplo muy claro. Yo recuerdo en el año 82, 83, mi padre con una ilusión tremenda se fue y cogió sus ahorros y nos compró para mi hermana y a mí un ordenador chulísimo, un Spectrum 48K, algunos sabrán lo que es eso. Y nos compró un Spectrum 48K y nos lo plantificó delante de casa, vinieron los reyes, catapuna, ya estaba, ¿no? Que nosotros intentamos ese mismo día saber qué teníamos que hacer con eso y no había forma, era imposible. Teníamos un dispositivo tecnológico de última generación al que no éramos capaces de sacarle ningún tipo de valor porque nadie sabía cómo sacarle valor. Ese es el punto principal. La tecnología tal y como está entendida y la tecnología como tal por sí misma puede tener cierto valor, sobre todo cuando hablamos de instrumental que es necesario para determinados diagnósticos o determinadas pruebas. Pero cuando hablamos de transformación digital vamos un pasito más allá. Cuando hablamos de transformación digital entiendo, y eso es una idea que tenemos dentro de la empresa, va mucho más allá por el sentido de que tenemos que saber qué hacemos con la base con la que tenemos. Nosotros no somos una empresa de localización indoor, somos una empresa que a través y basado en esa localización indoor empieza a dar valores mucho mayores. Empezamos a dar valores de mediciones de tiempos, mediciones sobre todo de esos tiempos de no valor y empezar a de alguna manera modelar todos los procesos dentro de salud. Únicamente eso comprando un RTLS no sirve, con lo cual hay que tener un expertise, ya comentaba antes, son 10 años de aventura, con más de 50 ingenieros en plantilla que trabajan constantemente todos los días dejándose el pellejo, porque al final trabajar como ingeniero aquí en España es complicado. Tenemos que darle las gracias a todos y cada una de las personas que están en la empresa dejándose la piel por nosotros y tenemos una vocación muy grande de conseguir dar este cambio, cada vez mucho mejor apoyados tanto por las instituciones públicas como las instituciones privadas como nuestros partners. Efectivamente, volvemos un poquito al tema de la colaboración y para mí es importante en todo este camino que comentas, yo creo que ¿cuál es el punto que el sector público debe de aportar? Yo creo que el sector público cada vez está mucho más enfocado hacia ese aporte de valor. Sobre todo desde lo que es el entorno de SEDISA o el Congreso como Ingeniería Hospitalaria, cada vez hay más voces que se alzan hablando de la profesionalización de esos puestos, ¿no? Yo además tengo la suerte de poder hablar constantemente con este tipo de gestores y son las personas que realmente nos están apoyando. Son las personas que empiezan a entender que ellos como propios gestores de servicios clínicos necesitan empezar a pues dejarnos de palabras de empoderamiento del paciente, paciente en el centro. Al final lo que necesitamos saber es que tenemos unos procesos que tenemos que, de alguna manera, gestionar de una manera lo más fácil y lo más simple posible para al final que el resultado de esa gestión mucho más óptima sea que el paciente pasa por su proceso de una manera mucho más ágil y mucho más sencilla. El proceso clínico sabemos que no es un proceso de salud, es un proceso generalmente de enfermedad, con lo cual es complicado para cualquier paciente. El tema es intentar hacerlo lo más fácil posible y con eso lo que hacemos es intentar aportar toda la parte de tecnología, toda la parte de valor aprendido para optimizar toda esa parte. Ya están en ello, ya están trabajando, trabajan constantemente con nosotros. Nosotros tenemos acuerdos de convenios y colaboración con algunos hospitales con los que ya estamos desarrollando y trabajando conjuntamente. Sin el apoyo de ellos y sin el conocimiento de ellos, nosotros somos simplemente ingenieros, no somos clínicos, no somos médicos, no somos anestesistas, no somos celadores. Y cada uno de ellos tiene su parte fundamental dentro de esta ecuación.
desde el primero que te recibe cuando llegamos a admisión a un servicio de salud, hasta que al final terminas saliendo por la puerta y es el de seguridad el que te despide. Todo ese proceso tiene que estar bien establecido, bien organizado, bien coordinado, porque al final todo lo que vamos a hacer va a repercutir en el bienestar de la persona que acude a un centro de salud. Eso es ya entrados en proyectos. Y a la hora de que se abra la puerta para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, ¿denotáis alguna filosofía que debe de cambiar? Nuestro sentir y lo que estamos viendo dentro de lo que es la perspectiva de contratación y basándonos básicamente en contratación es que es complicado trasladar cuál es el valor que quieres dar a tu solución o a estas soluciones tecnológicas dentro de lo que es el entorno de contratación. Cada vez más estas contrataciones acaban convirtiéndose en compras tipo subasta. Cada vez vamos más hacia un precio y no hacia un valor. Cada vez vamos más hacia conseguir algo económico que nos permita hacer lo mismo que lo que se supone que dicen los pliegos o los pliegos que van saliendo que tienen que hacer. Es muy fácil sobre el papel poder marcar o poder decir que yo también hago esto, yo también hago esto otro, yo también tengo un expertise el papel todo lo aguanta. Efectivamente. Y eso es algo contra lo que podemos luchar, pero no, al final obviamente tenemos unos costes de gestión de la empresa, tenemos unos costes de solución en sí mismo que además son de mucho tiempo y mucho trabajo y realmente nosotros dudamos que eso pueda ser así. O sea, nosotros además tenemos un preciario, ya entrando en preciario, muy ajustado y eso realmente nos permite poder acudir a estas licitaciones. Pero es verdad que se está yendo cada vez más hacia un entorno de vamos a ir a buscar un precio, vamos a ir a buscar unas características técnicas mínimas y de hecho nos encontramos en parte hacia el paralelismo con lo que comentaba al principio, con esto que comentaba del Spectrum que me regaló mi padre. Al final nos estamos encontrando con licitaciones en las que están pidiendo la tecnología, pero no están diciendo qué es lo que necesitan hacer con ella. Tenemos que empezar a pensar, yo además dentro de la empresa hay un pensamiento crítico en ese sentido, tenemos que pensar un poco cómo se preparan o cómo se gestionan los proyectos a nivel europeo, los que presentamos a nivel europeo dentro de lo que es el departamento de innovación que tenemos. Es decir, lo que tenemos que empezar a plantear o deberíamos empezar a plantear dentro de los pliegos es qué necesidades tenemos para mejorar qué determinados casos de uso y sobre eso escuchar cómo seríamos capaces de resolverlo cada uno de los licitantes en este caso. Eso es muy diferente a estar pidiendo simplemente aparatos como tal, con lo que puedes temerte es que realmente esos aparatos al final acaban debajo del cajón o debajo del almacén y no acaban siendo utilizados. Entonces, eso también lo que repercutiría es en una compra eficiente por parte del Estado, que esa es otra de las cuestiones que nos preocupan, porque estamos viendo licitaciones en las que nosotros hemos concurrido, no hemos sido adjudicatarios, pues porque al final no hemos sido adjudicatarios, pues no hemos podido entrar por el precio. Eso no lo sabemos todos, estas historias no las sabemos todos. Y que realmente no se han puesto en marcha. Proyectos que no se han conseguido poner en marcha o que están yendo muy lentos y no consiguen dar el paso a poderse poner en funcionamiento y dar el valor que se indicaba. Por eso digo, esa parte es muy interesante que la tengamos muy clara por el hecho de marcar desde el principio cuál sería el valor que queremos darle a la solución que estamos pidiendo y que después, una vez que concurramos las empresas lo que tenemos que indicar es cómo vamos a hacer para mejorar eso que tú estás pidiendo. Es decir, la diferencia sería entre decir, necesito unas pulseras y unas antenas para localizar a un paciente dentro de un bloque quirúrgico, a decir, necesitaría reducir los tiempos de espera del paciente entre intervenciones de tipo la que sea, de tanto a tiempo a tanto tiempo. ¿Cómo lo harías? Esa sería la diferencia. Si basamos la petición en el valor, siempre estaremos más cerca de conseguir algo que va a repercutir de una manera mucho mejor y mucho mayor, tanto a la organización como al paciente, que al final es el objetivo final de todo lo que estamos intentando trabajar. Comentabas antes que el soporte gestor o la ayuda o encontráis a esos gestores abiertos de brazos de cara a recibir esta información. ¿Esta información realmente ellos la manejan o les falta algo de
A ver, el problema es que aunque estemos hablando con los propios gestores, al final entramos en un entorno de burocracia. Es decir, todos estos pliegos, estas soluciones que quiere el gestor, que quiere el coordinador de un bloque quirúrgico, que lo que quiere es reducir tiempos, intentar conseguir más intervenciones por sesión quirúrgica, todo eso al final se tiene que transcribir a un papel. Ese papel tiene que pasar por determinadas manos, que son personas que están, que no quiero desmerecer el labor que hacen, ni mucho menos, pero son personas que están trabajando constantemente al lado de las leyes, al lado de lo que la ley de contratos exige y lo que te permite la ley de contratos, porque al final todos estamos, de alguna manera estamos regidos por la misma norma, y ahí es donde generalmente suele haber ese atasque, ese cambio, ahí es donde están las problemáticas, porque generalmente de lo que se presenta cuando tú haces una presentación en un webinar o comentas algo, a lo que finalmente sale en esos pliegos es muy diferente. La idea o el concepto cambia mucho. El problema entonces entiendo que es más el aterrizaje del proyecto en esa trazabilidad dentro de lo que son los procedimientos de contratación, ajustar un procedimiento que realmente no se convierta en un pago por servicio, en algo capitativo, sino en realmente un pago por valor, y que ese valor se pueda llevar a transcribir y sobre todo saber seleccionar qué valor es el que queremos trasladar a ese pliego, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Efectivamente, esa es la clave, y sobre todo tener en cuenta eso, que ese valor es un valor que al final no es monetizable, es decir, el valor que tú puedas darle a que un paciente entre 5 minutos antes, que tengas una información del paciente clara de qué es lo que le está ocurriendo dentro, la tranquilidad del familiar que está afuera, que sabe lo que está ocurriendo dentro del bloque quirúrgico, ¿cómo monetizas eso? O sea, al final lo que tienes es que... intangible. Claro, lo que tenemos que hacer es pensar en cuál es el valor que aporta a lo que es la gestión, y a partir de ahí sí, basarnos en la tecnología y basarnos en lo que es el coste de las soluciones que estamos trabajando en esta línea, y a partir de ahí pues empezar a pensar más en eso, en cuál es el concepto, cuál sería el cómo resolvemos nosotros los problemas que nos plantean las entidades públicas, en este caso. Muy bien, te voy a preguntar de manera también resumida, proyectos de éxito con los que cuenta Mayesfera. Muy bien. Con proyectos de éxito, nosotros ahora mismo estamos implantados en algo más de 50 hospitales, principalmente en el territorio español. Como proyectos iniciales, nosotros siempre nos embarcamos en este grado que he marcado antes de cómo hemos ido creciendo. Nuestro primer proyecto y proyecto totalmente bandera fue la FE, el Hospital de la Fe de Valencia. Fue el primer proyecto en el que nos embarcamos, con el que estamos trabajando muy a gusto. Tenemos una barbaridad de equipos de seguimiento de equipos. Cercano en casa, además. Sí, efectivamente, claro. Nosotros como valencianos, pues es lo que tiene, que también es verdad que nos pillaba cerca, y eso nos ayudó mucho. Después, obviamente, fuimos creciendo y ahora mismo pues tenemos una cartera de clientes muy grande. Tenemos clientes como Virgen del Rocío, tenemos el Complejo Hospitalario de Navarra, tenemos clientes, por ejemplo, 12 de octubre. Tenemos diferentes tipos de clientes que además son clientes pues muy, muy importantes a nivel global. Pero entre todos estos clientes me gustaría destacar a Vall d'Hebron. Vall d'Hebron lo destaco principalmente por la visión que ellos tenían en el momento en el que llegamos, y esto es un concepto y un claro ejemplo de lo que es una visión de valor. Cuando nosotros llegamos con la solución, ellos lo que vieron directamente, el equipo de Vicente Martínez y compañía, lo que vieron tenemos una solución que a mí me puede dar lo que están diciendo, obviamente, que es una trazabilidad y un seguimiento de los procesos, pero ¿qué podría hacer más? Nos lo plantearon y nos pusimos a trabajar en ello. Y ellos fueron gran parte de lo que ha sido este desarrollo de la gestión del proceso quirúrgico de manera automatizada y orquestación del proceso quirúrgico, obviamente con el apoyo de ellos. Ahora mismo es el ejemplo más grato que tenemos. Estamos trabajando no solo en el bloque quirúrgico inicial que se implantó, que fue el general, sino que estamos en los siguientes bloques quirúrgicos implantando. Y con ellos hemos conseguido pues, que incrementen el rendimiento quirúrgico del bloque pues, en algo más de un 10%, están cerca de un 12%, pero un dato muy importante que no es asumible como rendimiento quirúrgico, pero sí como mejora en cuanto al valor al paciente, es que se han conseguido un aumento de pacientes por sesión quirúrgica mucho mayor que el de rendimiento. Es decir, hemos conseguido incrementar el número de pacientes por sesión quirúrgica a 16%, un 16% sobre lo que había anteriormente.
Un ejemplo muy claro de lo que nos comentan es que ellos antes tenían como referencia 5 intervenciones de cataratas, creo que era por sesión quirúrgica, y ahora han pasado a 8. Lo toman ya como referencia para planificar esas intervenciones. Eso al final lo que te llena es de tranquilidad, es decir, nosotros sabemos que tenemos una solución que es capaz de atacar lo que ahora mismo nos preocupa mucho, que es esta lista de espera que se está eternizando, pero es que además tenemos una lista de espera de diagnóstico muy grande. Cuando esa lista de espera de diagnosis que tenemos en los centros de atención primaria y centros de consultas empiecen a llegar a intervenciones, no sé lo que puede pasar con la lista de espera. Los datos indican que en torno a 6 meses esa lista de espera se va a hacer mucho más plausible, y yo creo que elementos como el que estás comentando, de pues, esa optimización de los bloques quirúrgicos, va a ser esencial en un futuro, y ahí tienen que hacerse un apunte todos los gestores que nos escuchan. Bueno, te quería también preguntar, aprovechando que estabas por aquí, esa colaboración precisamente, entiendo además y destaco, y quisiera destacar de tus palabras, lo que es la motricidad que habéis entendido que os han dado también en el Valdebrón, que yo creo que es el aspecto capital al que tú te referías, que llegasteis, pero también ellos tenían una labor de empuje por detrás que os ayudó también en ese sentido. A mí lo que me gustaría también es, a efectos colaborativos, que también, además de hacerlos con lo que son entidades públicas, también lo estáis haciendo con entidades privadas, como un socio, Schneider Electric. ¿Esa colaboración cómo surge? Cuéntamela, no me cuentes los detalles de la... No. Simplemente es, el tema de conectar o estar en contacto con Schneider, en este caso fue simplemente porque desde el propio motor de que comentábamos de Valdebrón, en el que ellos requieren el tema de la integración de las soluciones, nos plantean la posibilidad, nos dicen, oye, mira, si además yo sé que un paciente entra en el quirófano en el minuto segundo correspondiente, tengo la planificación y sé cómo van a ir los siguientes pacientes, ¿puedo jugar con la atenuación de los quirófanos en los tiempos en los que no haya nadie dentro del quirófano? ¿Puedo jugar con la atenuación de la iluminación para que limpieza pueda limpiar correctamente con los avisos que se le van mandando y esa automatización? ¿Podemos jugar a que cuando se va el último paciente y no hay ninguno programado y no es un quirófano de urgencias, podemos abatir el quirófano? Y en eso nos pusimos a trabajar. Y lo que hemos hecho ha sido esa integración. Nosotros le mandamos las órdenes. Básicamente, quien monitoriza el tema es MySfera en cuanto a lo que es la solución de orbital y dónde está el paciente dentro del quirófano. Y lo que hacemos es simplemente decir que cuando se termina la sesión quirúrgica, cuando sale el paciente de quirófano, cuando entra el siguiente paciente de quirófano. Eso va a la consola de control de Inmótica de Schneider, y lo que hacemos es con eso pues atenuar los quirófanos. Y oye, la eficiencia energética de esos quirófanos es mucho más alta que la del resto de quirófanos del propio hospital. Tanto es así que ellos hablan de que han tenido un ahorro de unos 150.000 euros en ese bloque quirúrgico en un año. Nada desdeñable. Ya estamos hablando de ROIs totalmente palpables, ¿no? En ese sentido, y es solo la parte de eficiencia energética. Entonces, a partir de ahí, pues hemos entrado en un entorno de colaboración y, bueno, la idea es que vayamos creciendo y vayamos haciendo alguna prueba por aquí a nivel nacional para ir extendiéndonos a nivel de esa colaboración. Muy bien. La palabra colaboración está a lo largo de toda la entrevista presente, y con motivo de esa colaboración yo también colaboro con una compañera que es Elena, y que seguro que tiene alguna pregunta también para ti. Muy bien. Pues así es, Mario, porque son muchas las noticias que llegan sobre los fondos europeos Next Generation y el destino que se pretende hacer de ellos en el sistema sanitario. No obstante, respecto a la necesaria digitalización de este sistema, a tenor de su experiencia, señor Mateo, ¿depende más del dinero o de una planificación adecuada y estratégica para acometerlo? ¿Y qué papel cree que deben tener los operadores privados, como es el caso de MySfera? A ver, al final son varias preguntas, pero bueno, en principio el dinero esperemos primero que llegue. Eso yo creo que es algo que todos tenemos, bueno, lo estamos oyendo, vemos dónde está, más o menos tenemos todos nuestros contactos y tenemos nuestras gestiones y sabemos que se está gestionando. Y el tema está en, obviamente, las entidades públicas van a requerir del apoyo de las... Y ahí entra la parte de colaboración público-privada, van a necesitar el apoyo de las entidades privadas, porque al final no son fondos que van a venir para promover desarrollos de proyectos o desarrollos de innovación o desarrollos de nuevas soluciones que nos puedan aportar en un futuro. Son fondos que vienen para, de alguna manera, abordar problemas que existen, adquirir tecnología que nos pueda permitir ya empezar a ejecutar proyectos que estén teniendo ya éxito o estén funcionando. Ahí me estoy metiendo yo entre ellos, por supuesto, pero es así. O sea, al final lo que necesitamos son proyectos plausibles y proyectos ejecutables que nos permitan en los próximos 2-3 años
conseguir aumentar la satisfacción del paciente, aumentar los ratios de intervención y en cualquier caso incluso equipamiento que nos pueda permitir una diagnosis más adelantada sobre ciertas dolencias. Todo esto es lo que tenemos que intentar organizar. Para eso tenemos que estar en colaboración absoluta. La parte pública en la gestión de esa financiación lo están haciendo perfectamente, están peleando con uñas y dientes tanto en Europa como a nivel entre comunidad y ministerio para organizarse toda esta parte de monetización, y una vez que todo eso esté ya dispuesto para poderlo ejecutar, tendrán que estar obviamente en contacto con las empresas privadas para conseguir de alguna manera dirigir esos fondos hacia qué soluciones pueden aportar el valor que se necesita para mejorar el ecosistema, en este caso de sanidad, que es la parte que más nos va a preocupar y donde parece que no vamos a tener un fin y vamos a seguir trabajando el tema de COVID, otras infecciones, listas de espera. Al final es un entorno en el que vamos a tener que tener una vocación muy clara de colaboración público-privada, como comentaba al principio Mario, al principio de la intervención. Pues, señor Mateo, hacemos, si le parece, un pequeño alto en el camino para después seguir con nuestra conversación y le invitamos a que nos acompañe a nuestra siguiente sección del programa, La Pizarra. Adelante. Pues bienvenidos a todos nuestros seguidores, los centinelas, y al señor Mateo. A las pizarras del día de hoy. Nuestra pizarra Accede, la denominamos así para aquellos que recientemente se suman al mundo de la contratación pública, y a nuestra pizarra Senior también para los que ya son algo más experimentados. Y es que contamos pues en este momento con una pizarra que la vamos a ver, la pizarra Accede, relativa a las ofertas electrónicas extemporáneas, y luego veremos una segunda pizarra, una pizarra relativa a la solvencia de las UTEs. Son consejos que os traemos en la mayor parte de las ocasiones con motivo de consultas que nos habéis enviado o por la experiencia recabada, los encargos bien desde el sector público o los operadores privados, que hemos visto que resultan interesantes y debemos de compartir con todos vosotros, ¿verdad, Elena? Claro que sí, Mario, y además por eso, además de seguir y apuntar los consejos que hoy vamos a facilitarles, los centinelas pueden aprovechar para enviarnos sus preguntas sobre contratación pública y gestión, a través de las dos vías que les recordamos tienen para hacerlo. WhatsApp al número 659-520-740 y por correo a el correo de info@laboratoriodelacontratación.com. Y bueno, pues si os parece, Mario, nos vamos ya metiendo a clase para que comience esa pizarra. Adelante, profesor. Pues bienvenidos, centinelas, tomen asiento en sus pupitres porque empezamos con la primera pizarra, la pizarra Accede, relativa en este caso a poner el foco sobre una cuestión bastante delicada dentro de la contratación electrónica, como es la presentación fuera de plazo. El ejemplo para este caso concreto es el de una empresa en el que, siendo la fecha límite para la presentación de las ofertas las 12 horas del día 8 de febrero de 2021, ese licitador presenta su oferta pasadas ya las 13 horas de ese mismo día, motivo por el cual es excluido y lo recurre en base a un funcionamiento irregular de la plataforma al momento de la firma. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en su resolución 315/2021, desestimó ese recurso porque no consideró acreditado lo que en él se exponía y lo imputa más a la responsabilidad del recurrente, que no tuvo la suficiente destreza de manejo de dicha plataforma ni calculó correctamente el tiempo que podría necesitar para solventar cualquier contratiempo, de manera que, llegado el caso, no tuvo lugar lo que es la presentación correcta por no contar con el margen temporal suficiente para resolver dichas dificultades. Desde el Laboratorio de la Contratación recomendamos a todos los departamentos de contratación de operadores privados con los que colaboramos el incluir en sus procesos un día previo a la presentación cuando ésta vence. Un día en el que podrán adoptar las medidas oportunas en caso de que exista cualquier problemática. Dicho esto, pasamos a la siguiente pizarra, la pizarra Senior. La pizarra en la que vamos a acometer el estudio de un aspecto de enorme relevancia para todos aquellos licitadores que se plantean concurrir en UTE,
y es el que tiene que ver con el artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, que recoge la posibilidad de acumulación de las características acreditadas por las empresas que concurren unidas y que solo puede negarse cuando el objeto del contrato o las circunstancias del caso lo justifiquen, operando siempre esto con observancia del principio de proporcionalidad. Esta acumulación de solvencias de UTE es muy común. Pues bien, en el caso concreto de nuestra pizarra de hoy, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 886/2021, reconoce que una de las empresas integrantes de la UTE cumple por sí sola y con holgura los requisitos de solvencia técnica exigidos y que por ello resulta contrario al principio de proporcionalidad negar que la UTE haya justificado su solvencia técnica por la sola circunstancia de que la otra empresa integrante de la Unión no tenga acreditada la experiencia requerida en ese concreto sector de actividad. En todo caso, estamos ante una cuestión en la cual tendrían cabida supuestos muy distintos y habrá que estar a la casuística de cada momento. Bueno, centinelas, acabadas nuestras pizarras de hoy, seguimos con nuestra entrevista. Preview. Pues aquí seguimos con el señor Mateo, con Toni, que ahora ya vamos a entrar un poquito más en analizar el marco regulatorio. No vamos a hablar de artículos, pero sí vamos a hablar de lo que es ese marco en el que se desenvuelve nuestra contratación y saber vuestra opinión desde MyEsfera al respecto. Yo lo que querría es empezar preguntándote si crees que dentro de este marco hay facilidades para este tipo de colaboraciones o no. A ver, tal y como está ahora mismo la ley de contratos, lo que nosotros vemos es que queda un vacío, queda un pequeño vacío en esa parte de lo que es la compra por valor. Deberíamos de tratar de pensar en herramientas, en qué posibilidades tenemos de poder generar tracción hacia esas compras por valor y cómo se podrían incluir a nivel legal dentro de la ley de contratos. Yo creo que sería muy interesante, muy importante. De hecho, el tema de la compra, por ejemplo, a través de la Dirección General de Patrimonio, podría ser incluso una vía para poder acceder a este tipo de contratación, porque al final ahí sí que puedes de alguna manera pedir qué es lo que quieres en cuanto al valor. Habría que clarificarlo un poco más, qué capacidades tendríamos en ese tipo de contratación, ¿no? Pero vamos, yo hasta ahora y el momento, las dudas que tenemos es cómo podemos hacer que eso que comentaba antes, el decir que una entidad pública nos pregunte por el problema que tiene, cuál es el caso de uso que tiene que resolver y que nosotros digamos el cómo se podría resolver. No sé cómo encajarlo dentro de un artículo de la ley de compras. Y esa es la parte que nos preocupa porque no lo acabamos de palpar como algo que yo creo que sería muy interesante de cara a lo que es la compra de todos estos fondos que estábamos hablando antes, los fondos NextGen, que van a venir y que van a ser muy, muy importantes, el poderlo gastar de una manera eficiente y de una manera totalmente pues eso, más encarada hacia el valor que nos va a aportar esa entrada de financiación en este caso. La compra pública de innovación y procedimientos como pueden ser directamente negociados sin publicidad o diálogo competitivo. ¿Creéis que existen reticencias por parte de lo que son las administraciones para su uso? Yo realmente, más que reticencias, lo que he encontrado a veces es o desconocimiento por la parte de esa burocracia, de esas personas que están por debajo de quien necesita esas soluciones. Es más el commodity de concurrir siempre al mismo tipo de pliego. Y además es algo muy notable el hecho de que realmente estamos constantemente concurriendo a los pliegos y que se asemejan todos mucho. O sea, realmente estamos acudiendo a esas plataformas a recoger los datos de otros pliegos similares para intentar incurrir en los mismos problemas que nos estamos encontrando en los pliegos desde hace años.
Pero quien nos escucha podrá preguntarse, y ahí hago un poquito de abogado del diablo. Se podrá preguntar, pero si existen proyectos ya de éxito que determinados gestores han tramitado, ¿no existe una comunicación entre todos esos gestores o entre parte de ellos que facilite la integración de esos procedimientos que ya son un éxito, que es tangible, que hay unos datos que realmente lo soportan, para aventurarse o no, porque en realidad a lo mejor no está la aventura, a este tipo de proyectos? Vale. En este caso nosotros además abogamos por ese benchmarking, poner en contacto a los diferentes gestores de diferentes entidades sanitarias o sociosanitarias. De hecho, es gran parte del éxito de nuestra evolución como empresa. Es decir, poner al frente del proyecto a personas que están en contacto con otras personas dentro del entorno de gestión que han tenido la capacidad de poder ver la forma o la manera en la que se ha podido lanzar este tipo de proyectos. Y esa es la vía que estamos viendo. La única vía que tenemos realmente es esa, la de poder contactar unos con otros, y además suele ser muy común, yo creo que además en todos los entornos de contratación, el poder disponer no solo de quién eres, qué es lo que haces, sino dónde estás, y si en algún caso me podría facilitar el contacto. Tener una referencia. Eso es. Y de hecho nosotros en muchos de los casos lo que hacemos es, además quitándonos de en medio, facilitar contacto y que hablen entre entidades para que ellos... Lo más limpio, lo más... Por supuesto, eso siempre desde el punto de vista de la visión de la imparcialidad, ¿no? Y porque además también está bien que hablen no solo de lo bueno, sino también de lo malo, ¿no? Porque al final eso nos sirve a nosotros para crecer más, para que nos aprieten más, en el sentido de lo que es la solución como tal. Pero sí que estamos utilizando esa plataforma de benchmarking, y que además desde nuestro departamento de marketing estamos cada vez más obligados y más de alguna manera involucrados en hacerla crecer y tener esa relación. Eso además hace tiempo que nos dimos, y tenemos ya una persona que está en la empresa dedicada únicamente a lo que es el trato con el cliente actual, y es quien se encarga un poco de tener esa relación entre los diferentes clientes a nivel de qué necesidades obtienen y qué necesidades hay. Eso también nos permite saber cuáles son los problemas que hay dentro de las organizaciones. En cada una es diferente, pero al final no son muy distintas, aunque sean diferentes, y eso es lo que realmente estamos nosotros recogiendo para poder conseguir que nuestra solución cada vez sea mucho más afín, mucho más adaptada y ajustada a las necesidades de las entidades sanitarias. Muy bien. Yo entiendo además que Mayesfera es conocedor de la necesidad de esa transparencia que comentábamos antes. ¿Cuáles son un poco las medidas o un poco la filosofía que en este sentido Mayesfera gestiona para que esa transparencia en el trato con el cliente sea tal y se respeten las reglas del juego? Nosotros tenemos una propia idiosincrasia interna. Además, nosotros tenemos que las creencias muy bien establecidas de que la concurrencia además va a hacer que las soluciones crezcan en el entorno de salud. Y ante eso nosotros lo que somos es simplemente meros expositores de cuál es nuestra tecnología. Por eso creo que a lo mejor sería muy interesante lo que comentábamos, el hecho de que se pregunte cuál es el caso de uso que quieres solucionar, porque a lo mejor ese mismo caso de uso se puede solucionar de diferentes maneras y no tiene por qué ser el mismo tipo de tecnología ni el mismo tipo de solución la que pueda solventar un caso que se esté dando en un hospital. Por ahí es por donde quiero ir. Al final nosotros nos gusta utilizar a quienes son nuestros clientes, no utilizarlos como tal, en el mal sentido de la palabra, sino poner en contacto dentro de estas organizaciones a las personas homónimas en otras organizaciones que están pensando en qué problemas tienen, para que escuchen los problemas, para que sepan si esos problemas son homónimos o no, y para que entiendan si la solución puede estar en nuestra tecnología o no. Y en muchos de los casos, pues, tanto han salido proyectos, en este caso, porque después de haber hablado entre ellos sí que entienden que hay esa necesidad, como también ha habido veces en las que han entendido que a lo mejor nuestra solución pues era a lo mejor matar moscas a cañonazos, era otro tipo de solución que no era un problema tan acuciado como el que pudieran tener otra organización. Y eso es lo que estamos utilizando ahora como un modelo en el que se puedan ver reflejados las diferentes organizaciones. Muy bien. Última pregunta que yo te realizo. Un mensaje sobre profesionalización en contratación pública. ¿Crees que es necesaria viendo esos cuellos de botella que se originan?
Creo que además de esa profesionalización en la contratación pública, sí que es verdad que los departamentos de contratación cada vez son pues eso, más experimentados, porque yo creo que lo hablábamos tú y yo hace unos días, ¿no? de que es verdad que fíjate cuando hubo el cambio de la ley de contratos, que fue en el 2014, no recuerdo ya ni el año. Pues cuando hubo ese, un poquito más tarde, sí. Cuando hubo ese cambio en la ley de contratos, nos encontramos con que hubo prácticamente un parón de un año en el que no salían licitaciones porque todo el mundo tenía miedo a decir, yo no quiero ser el primero que haga esto porque no sé si lo puedo hacer o no. Poco a poco se fue avanzando. Eso te da un poco pie a pensar que los departamentos de contratación pues no tienen todas las herramientas como para haber evolucionado y haber analizado esa ley de contratos y haber concurrido rápidamente a licitaciones basadas en esa nueva ley de contratos. Tardó lo suyo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el personal de contratación. Yo los estoy viendo desbordados. Y es constante el hablar con gestores de salud que lo que te dicen es que no tienen tiempo y están pensando en que no pueden hacerlo porque no tienen personal suficiente como para poder generar toda esa burocracia que nos lleva toda la contratación pública. Que eso sería otro punto que tendríamos para hablar una tarde entera, que es el tema de los tiempos y la burocracia, que al final se eterniza y es verdad que es necesario, pero quizás podríamos ir hacia esos puntitos de valor y vamos a ver si esa gestión también somos capaces de mejorarla, igual que mejoramos los bloques quirúrgicos. Pues Toni, te la cambio, aunque era la última, era la penúltima, te la cambio. Dime un mensaje entonces para el legislador. Lo que tiene que hacer el legislador es pensar en que la gente está trabajando por el bien de todos los que están detrás o debajo de esa capa y que al final lo que tenemos que intentar es dar las herramientas necesarias y las soluciones necesarias para que todo esto se agilice, sea más fácil, no solo en el caso de un hospital para el paciente, sino también en el caso de administración para la persona que está en un despacho que quizás puede tener una montaña de papeles y no sabe ni por dónde atacarlos. Realmente yo creo que ese mensaje hay que tenerlo claro y que entre todos tenemos acceso a unas nuevas tecnologías, a esta transformación digital que viene para quedarse y para facilitarnos estas labores. Muy bien. Aprovecho para incidir que el próximo día 29 de noviembre de este mes tiene lugar la 4ª edición del Foro de la Transparencia en la Contratación Pública Sanitaria que promueve el Laboratorio de la Contratación, donde vamos a hablar de muchos temas, pero uno de ellos es este y el de la colaboración público-privada, con los primeros espadas, yo creo muchos de los primeros espadas de nuestro país. Bueno, yo por mi parte creo que ya he cumplido suficiente con sacar toda la información que he podido, en este caso a Toni. Yo, Elena, no sé si se te ocurre alguna otra pregunta. Se me ocurre, Mario. Y es que, señor Mateo, pese a que ya estamos acabando, como bien sabe, en el laboratorio nos gusta ser portadores de conocimiento y de buenas noticias. Con lo que le vamos a pedir, al igual que a todos nuestros invitados, que si le parece nos traslade una felicitación para una persona que usted crea merecedora de la misma, por su compromiso con la transparencia, el buen hacer y la gestión. Lo que pasa es que a quien se lo voy a decir seguramente no me va a escuchar. Porque pues nosotros además es que en Mayesfera tenemos como referente, como persona que ya hace siglos empezó a pensar en cómo poder cambiar la realidad desde el punto de vista de la percepción de tecnología o de la medición de cada una de las cosas que están ocurriendo, y era William Thomson, es el llamado Lord Kelvin, que pues bueno, ya en el siglo XIX él abogaba por y decía frases como que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es algo que queda ahí y que yo creo que es nuestra base como empresa, ojo, como empresa tecnológica del siglo XXI, basándonos en una frase lanzada en el siglo XIX. Yo creo que se merece como muy poco ser un visionario total y que de alguna manera pues eso, a nosotros nos está ayudando mucho en lo que es nuestro camino el entender que ya hace muchos siglos se pensaba de esa manera. Y yo es que no se la voy a poder trasladar, esa felicitación. ¿Se te ocurre alguien con quien hayas colaborado en las últimas fechas y que quieras destacar realmente más tangible, más de aquí al lado, que esté con nosotros? Sí, yo ahora mismo, las personas que veo que tienen esa capacidad, esa visión de proyecto, esa visión de poder hacer las cosas de una manera diferente y con quien estamos trabajando, yo en este momento creo que y además por la relación que tenemos con él desde Vall d'Hebron, con Vicens Martínez, que además está en el Ministerio y además yo creo que está trabajando concienzudamente,
llevamos mucho tiempo sin poder hablar con él porque yo creo que está hasta arriba. Yo creo que es una persona que está intentando ser lo más ecuánime posible, intentar coordinar y poder poner en común con las diferentes comunidades todos estos fondos que van a venir. Es una labor ardua, arduísima. Lo que no sé es cómo puedes sobrevivir a esto. Y nada, simplemente desde aquí me apoyo a Vicens, espero que pueda salir de esta. Y nos veremos por ahí hasta tomando una copa o algo de eso y ya hablaremos de cómo ha ido todo esto. Ya. Pues lo metemos en una botellita, no sé si con paloma mensajera, ya veremos. Llegará. Pues muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los centinelas, muchísimas gracias por acogerme y permitirme que me explaye y hable, porque yo ya... Ha estado... Claro, antes me decías, lleva cuidado, no alargues mucho la palabra. Yo es que no puede ser que no tenga freno. Nada, muchas gracias, ha sido un placer y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Muy bien, pues muchas gracias en este caso al señor Mateo. Pero no os vayáis, que aún nos quedan las secciones de La Noria y, por supuesto, nuestra píldora de la semana. Hoy con una visita también muy especial de don Miguel Ángel Vaz Serra Meléndez, subdirector del Departamento Cuarto de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y especialista en compliance. Ponemos en marcha La Noria. ¿Quiénes están en la cima? ¿Quiénes no? ¿Quién incumple el valor de la transparencia en su empresa? En La Noria veremos quién sube, quién baja y quién se ha bajado por completo de la atracción. Radiolab apuesta siempre por la transparencia y te informa siempre de las últimas novedades que se acontecen en el ámbito de la contratación pública. ¡Empezamos! Esta semana se suben a nuestra noria, en primer lugar, Ursula von der Leyen. Como presidenta de la Comisión Europea, ha puesto de manifiesto que respecto a los fondos Next Generation, la Unión Europea tiene que garantizar que cada euro y cada céntimo se gasten de forma adecuada y de acuerdo con los principios del Estado de Derecho. Además, asegura que esperan con especial interés, a raíz de las denuncias de Hungría y Polonia, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre estos fondos. Y en segundo lugar, esta vez como equipo, Guillermo Ortega, Jesús Borreguero, Ancor Sad y Alberto Cecchini, por haber desarrollado como investigadores del Hospital de la Princesa de Madrid y gracias a la inteligencia artificial un algoritmo para detectar un tipo de arritmia, la fibrilación auricular, la cual puede acabar provocando un ictus. Actualmente este estudio se encuentra en fase de ensayo clínico y se estima que en un plazo inferior a 2 años se podrán conocer sus resultados y analizar las opciones oportunas de cara a procurar su máxima utilidad. Pero si unos suben, otros bajan, y el primero debe ser Jaume Matas. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena al expresidente del Gobierno balear a 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para cargo público por el caso del Hospital Son Espases. El motivo es, entre otros hechos probados, el tráfico de influencias durante la legislatura autonómica 2003-2007. Y acompañándole en esta bajada debemos señalar también a Arturo González Panero, el que fue alcalde de Boadilla del Monte entre 1999 y 2009, más conocido como el Albondiguilla, ha sido de los últimos en confesar su implicación en la trama Gürtel y lo ha hecho a través de un escrito que ha dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dando cuenta de que dio un trato de favor a la red de empresas del Grupo Correa a cambio de comisiones en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa. Pues esto ha sido todo por hoy en La Noria. Muchas gracias por acompañarnos en este sube y baja del mundo empresarial y de la administración, de la contratación pública y la gestión. Ha sido todo un placer. Acabamos ya con nuestra píldora de hoy, que yo diría que tiene bastante de
metodología de control que se sigue desde el Tribunal de Cuentas. Y hoy, para comenzar con la píldora de la semana, creo que es muy apropiado recordar la frase del escritor Douglas Adams. Para brindar un servicio verdadero, debes añadir algo que no puede ser comprado ni medido con el dinero, y eso es la integridad. Entiendo que estará de acuerdo conmigo el señor don Miguel Ángel Vaz Serra Meléndez, subdirector del Departamento Cuarto de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y especialista en compliance. Es así, señor Vaz, y bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí, de poder compartir y fomentar compartir y fomentar el fomento de los valores, ¿no? Que desde luego desde el Tribunal de Cuentas también hemos tomado este camino, ¿no? De empezar a fomentar a través de la función fiscalizadora los valores en el sector público. Absolutamente de acuerdo, la integridad es un elemento básico y que ya lo están diciendo los organismos internacionales y que se debe meter en todo tipo de gestión, en la sociedad en general, y establece la recomendación de la OCDE en esta materia de integridad pública como elemento fundamental para de ahí que sea un efecto expansivo al resto de la sociedad. Muy bien, pues para arrancar y sobre todo para acercar a los centinelas, a quienes nos escuchan, un poquito sobre estos conceptos, a mí me gustaría que la primera pregunta que usted me responda es ¿cuál es la mejor definición del compliance dentro del sector público, con este matiz, así como su diferencia con el que se asocia a la empresa privada? Lo primero que quería decir es que para entender un poco es de dónde viene todo el tema del compliance. ¿Ha surgido desde ahora? No. Bueno, compliance es nada más que el cumplimiento, se ha estado toda la vida, ¿no? El cumplimiento de la norma ha sido la obligación de todos. Vamos a ver, desde hace, pues siempre empiezan las culturas anglosajonas, ¿no? En esto, hace pues muchísimos años, décadas, ya existían sistemas de compliance, ¿no? Entidades que normalmente multinacionales que actúan en distintos países fueron las primeras que los promocionaron, ¿no? Para ver que cumplían la legalidad, ¿no? Para poder ejercer su actividad. Sin embargo, en los últimos tiempos, ¿no? Surge la idea, surge con más fuerza esta idea, este impulso, ¿no? ¿Por qué surge la idea de compliance? Pues en primer lugar, con los casos de corrupción, ¿verdad? Con todo el tema de la corrupción habida y el desarrollo de los medios de comunicación. Hoy en día pues conocemos perfectamente lo que pasa en el otro punto del mundo y tal. Bueno, pues esto empieza en los años 90 y la OCDE, Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, empiezan a preocupar seriamente por estas materias. Entonces, bueno, pues se preocupan qué medidas tenemos que tomar, ¿no? La medida clásica es endurecer la ley, endurecer la colaboración internacional para la lucha contra la corrupción transnacional, y en este marco, pues bueno, pues van desarrollando. Pero llega un momento también que dice, bueno, ¿quién nos garantiza esto? Pues son sistemas de compliance, sistemas de control interno. ¿Es suficiente? Bueno, pues también están los sistemas de ética, ¿no? Sistemas de integridad. Estos sistemas de cumplimiento de la norma, sistemas de cumplimiento de la norma penal, de cumplimiento de la norma fiscal, sistemas en general de cumplimiento de la norma, no dejan de ser parte de sistemas de ética. Y a partir de ahí se empiezan a impulsar el tema de integridad y estos sistemas de compliance, ¿no? Yo no querría separar un poco la idea de compliance con la idea de integridad, como muy bien ha apuntado pues don Mario Ledesma, ¿no? Es fundamental, es una parte del compliance de esos sistemas. ¿Qué ocurre? En un momento, a principios de siglo, este siglo en el que estamos, ¿no? Pues surge el impulso de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Temas de ética, de integridad. Posteriormente empieza a haber determinados países, determinadas naciones, que a través del convenio de lucha anticorrupción de la ONU de 2003, pues empiezan a aprobar una serie de legislación en la cual empiezan a reconocer a las personas jurídicas una responsabilidad penal en una serie de condiciones y tal. Bueno, pues uno de ellos es España, que a nosotros nos llega en 2010. En cuanto a la distinción de estos sistemas de compliance penales del resto, bueno, pues es una parte del compliance, es cumplir una serie de normas, ¿no? Pero
¿Lo tendremos que separar del resto del compliance? Pues no, al final es un tema cultural, ¿no? Esto está reconociendo la Fiscalía, lo está reconociendo a nivel internacional, bueno, pues todos los organismos que he dicho, es un tema cultural, o sea, está venido para quedarse, el sistema de compliance es una cultura, ¿no?, de compliance. Por eso, con respecto a la segunda parte de su pregunta, decir, bueno, distinción entre compliance público y privado, vamos a ver, no hay distinción a priori, o sea, el cumplimiento de las normas para todos. Es exactamente, efectivamente. Es para todos, o sea, es que el cumplimiento de las normas para todos, el tema de la ética en la sociedad es para todos. Es más donde se aplica. Efectivamente. Lo que sí que es verdad que hay una responsabilidad, o sea, estos casos de corrupción han traído una desconfianza absoluta, un pesimismo, una depresión del ciudadano con respecto a las instituciones públicas. ¿Qué están haciendo las instituciones públicas? Y entonces, claro, también se quiere responder a ello. Entonces, la responsabilidad hay que hacer un especial hincapié, ¿no?, en este compliance del sector público. Pero ¿qué ocurre? Que de momento estamos viendo, al menos en el tema penal, que al principio se exigía en 2010 solo al ámbito privado. Posteriormente, ya a partir de la reforma de 2012, empiezan a venir los partidos políticos con carácter obligatorio que tienen que tener estos sistemas de compliance penal. Y después, a partir de 2015, ya son las sociedades mercantiles públicas las que también son sujetos de responsabilidad penal y pueden establecer unos sistemas de compliance para poder atenuar o eximirse esa responsabilidad contable. Pero vuelvo otra vez a la OCDE, a los organismos internacionales, que pone la responsabilidad de ese efecto expansivo que parta del sector público y de las instituciones públicas. Y esto también nos ha cambiado a nosotros, ¿no?, como tribunal, porque también tenemos como entidad fiscalizadora superior una función de fomento de esto, de la ética, de la integridad y de estos sistemas. Como acercamiento, le quería decir que me parece más que un acercamiento. Yo creo que nos hemos zambullido un poco en esta historia del compliance. Me gustaría también, retomando precisamente en torno a las últimas palabras que estaba usted diciendo, ¿cuál es la función de control y supervisión de la legalidad que desde el Tribunal de Cuentas se lleva a cabo y cuáles son los aspectos en los cuales usted entiende y la institución como tal a lo mejor se pueden sentir más orgullosos? Bueno, es que eso es mucho. Es muy, claro. Eso es de mucho. una manera un poco, como le quiero decir, pues para el espacio que estamos. Eso es mucho, porque yo la verdad que, bueno, pues sí es verdad que yo ya llevo, fíjate, en el Tribunal de Cuentas llevo pues de 1997, yo empecé en la empresa privada, en la auditoría privada, y luego pues llevo ya muchísimo tiempo. Sí que es verdad que fundamentalmente he estado en temas de sociedades estatales, luego en empresas públicas y tal, y en este departamento. Entonces, yo creo que la función de legalidad, del control de la legalidad es una función básica del Tribunal de Cuentas, vamos. Nosotros está en la Constitución, somos un órgano de relevancia constitucional, está nuestra función fiscalizadora definida ahí. Luego tenemos también una función de enjuiciamiento contable, ¿verdad? Pero que es simplemente para un tipo de responsabilidad muy concreta, que es la responsabilidad contable. Quería separar un poco de estas dos funciones. Yo voy a venir aquí a hablar un poco de lo que es la función de fiscalizadora o de auditoría, ¿no? La función de control de la legalidad es una función básica, es uno de los principios de buena gestión que tenemos que mirar nosotros, ¿no? La legalidad, que si los sistemas de información contable son buenos, sería la fiscalización contable, la fiscalización financiera. Luego, por otro lado, está la fiscalización de la legalidad, de que la gestión de los fondos públicos se están realizando conforme a la ley. Y luego una tercera, que sería ya más general, de los principios de la buena gestión, sería relacionada con la eficacia, eficiencia y la validez de los sistemas establecidos por las entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no?, que sería el sistema de control interno, que es donde yo encajaría más los sistemas de compliance. Muy bien. Le voy a hacer una pregunta que puede resultarle un poco extensa, pero realmente luego acabará aterrizando en la cuestión nuclear, ¿no?, de todo esto. La orden HFP 1030-2021 del 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto el que toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas de estos planes deberá disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que en su respectivo ámbito de actuación los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables.
en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Necesitaba leerlo todo esto porque es abrumador. Ahora bien, teniendo ya una regulación vigente para la lucha contra todo esto, ¿qué ha podido motivar el tener que regular expresamente la obligación de un plan como este? ¿Usted considera que conforme se ha regulado puede evitar prácticas por las que desde su experiencia dentro del Tribunal de Cuentas son ustedes a lo mejor testigos? ¿Vamos a solventar algo con estas medidas o en realidad estamos barriendo sobre la misma baldosa? Yo vamos, me ha encantado que traiga lo de la orden, entre otras cosas porque antes me ha preguntado que si estábamos orgullosos como tribunal. Yo como persona sí, le voy a contar por qué. Porque es que nosotros efectivamente dentro del sistema de control interno, la última fiscalización que he dirigido, que ha sido un proyecto de un año, bueno, pues ya antes lo planteábamos como era el sistema de control interno de una entidad que bueno, no sé si puedo decir el nombre porque se ha aprobado en el último pleno de final de octubre. Hay un proceso hasta que sale en nuestra web, entonces quiero respetarlo. Vamos a respetarlo relacionado con innovación. Y la verdad que nosotros hemos dado una vuelta de tuerca, ¿no? Lo que es un sistema de control interno, y precisamente hemos visto como parte del control interno los sistemas de integridad, y esta entidad tenía un sistema de política antifraude, ¿vale? Y nosotros lo hemos visto como un elemento fundamental del control interno. O sea, volvemos a lo mismo, el sistema de compliance, perdón que sea tan pesado. Sistema de compliance, sistema de integridad. Una parte del sistema de compliance, hay compliance de legalidad general, compliance penal, y también hay un tema concreto que es el de la política antifraude. Puede ser una parte de la ética, una parte del compliance. Que se ha venido para quedarse. Vamos a ver, esta regulación, que yo sería un poco escéptico, ¿no? con por qué nos ha mandado esta regulación. ¿Por qué se ha metido tanto, ¿no? A mí me ha sorprendido, por supuesto, a todos los que nos hemos dedicado al compliance fuera del tribunal, o los que estamos dentro del tribunal con este tema de compliance. Pues yo creo que es una alegría, ¿no? Porque es que es la primera puerta para temas de compliance. Ya lo están poniendo en una norma, de alguna manera, que a su vez es una exigencia de la Unión Europea, ¿no? En este sentido, yo pues lo que creo es un poco, a mí me parece, por una parte, esa es la parte positiva, la parte negativa para mí es un poco la desconfianza que hay, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esto? También vamos a recordar un poco, bueno, porque se han generado estos fondos, ¿no? Los fondos estos europeos. Ha habido una crisis brutal, ¿no? A través del parón económico. En un momento, bueno, yo me planteaba ya no como Tribunal de Cuentas, como ciudadano, bueno, ¿qué va a pasar con todas estas personas que tienen autónomos, pequeños empresarios, pues que se han visto su negocio y van a llegar ayudas? Pues bueno, sí, no, estamos viendo. O sea, han llegado ayudas, pero solo si en determinadas condiciones nos han habilitado desde la Unión Europea instrumentos compensatorios, son para hacer nuevas cosas. O sea, eso es el primer punto. El segundo punto sería, bueno, ¿qué nuevas cosas? Pues son temas de innovación, temas de, bueno, relacionados con tecnologías, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a extenderme en esto. Y la innovación, nosotros en un aspecto que vemos en la innovación, que puede haber un riesgo, ¿no? Un riesgo de control, precisamente es el concepto de innovación. Muchas veces, ¿qué es innovación y qué no? Eso puede ser muchas veces se puede convertir en un agujero negro a efectos de control. Si lo sumamos a esa desconfianza, bueno, pues por fin se han atrevido a decir, bueno, vamos a exigir una exigencia de control, de sistemas de control, pues muy grande. En realidad, todo lo que está escrito en esta orden debería de estar en gran parte en cualquier sistema de control interno de cualquier entidad. O sea, ya no sé si política antifraude, me atrevo a decir a cualquier entidad, dependiendo del ámbito en el que se encuentre. Hay entidades, hay sectores donde hay más riesgo, tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? Pero bueno, no sé si he respondido a su pregunta. Ha respondido, por si acaso existiese alguna duda, que a mí me gusta ser concienzudo. ¿Con lo que teníamos antes no teníamos el suficiente control? Vamos a ver, siempre ha estado, o sea, el tema del cumplimiento de sistemas de control, por ejemplo, aquí, que ya le he dicho yo que en su momento sí que tenía yo más control de lo que era la parte de contratación, que lo lleva asesoría jurídica a nuestro departamento. Y bueno, yo he colaborado con ellos, pero ahora yo todavía me quedo casi en la antigua ley. Hay cosas de la nueva ley que, por supuesto, entre otras cosas, nos hemos participado en temas, pero no tenían que ver con esto, nada más que nada con temas de medios propios, de la nueva, para la aprobación de la nueva normativa, pues la propia ley de contratos es un instrumento de control. O sea, si no existiera la ley de contratos, ustedes son una empresa privada y, bueno, por supuesto, a lo mejor con menos garantías, pero tendrían un sistema parecido. O
O sea, al final es un sistema de control. Muchas de las normativas que estamos acostumbrados son sistemas de control. Por supuesto que había sistemas de control, pero por lo visto, y está claro que no suficientes. Y, por ejemplo, en este caso no permitían la introducción de estos sistemas de cumplimiento de compliance, de alguna manera parte, como he explicado antes, de sistemas de integridad, ¿no? Y ahora pues ya está abriendo la puerta, está diciendo, sí es verdad que es para un tema muy concreto, que son solo para estos fondos, y la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? Exactamente. Con el resto de los fondos públicos. Bueno, pues yo creo que esto es un paso, pero que se va... Que lo tenemos que tener como referencia, como yo creo que punto de encuentro. Y entonces, volviendo y ya para terminar, ¿usted considera que la ley de contratos vigente ofrece las herramientas suficientes para que el sector público rinda cuentas sobre su actividad? ¿O usted recomendaría algún tipo de extremo que debiese de ser modificado o mayormente sustanciado? Partiendo ya de un artículo 64, que hablábamos en su momento, usted y yo, genérico, a lo mejor ambiguo y etéreo. Bueno, yo aquí tengo también como siempre un sí y un no, ¿no? El sí, por supuesto, o sea, yo creo que es mejorable el artículo 64, por supuesto que no está hablando de sistemas de compliance, no está hablando de sistemas de integridad, no está hablando ni siquiera muchas veces de sistemas de control interno, que ya no de política antifraude, ya no de compliance, simplemente control interno, como sí que está hablando la orden. Y yo creo que en ese sentido, aunque tiene mucho de su articulado, es un sistema de control interno, podría desarrollarlo. También te dije que, bueno, yo controlo algunas partes de la ley, no controlo todo. Y centrándonos en la parte del artículo 64, bueno, pues a mí me parece un primer paso, pero muy genérico. Por ejemplo, la definición. A mí me gustaría citarlo para los centinelas, para nuestros oyentes. Señala el artículo 64, se titula Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Y el primer apartado, que yo creo que es el destacable: los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude. Medidas adecuadas. El favoritismo y la corrupción. Y prevenir, detectar y solucionar, todos son encomiendas, de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. Como propósito está muy bien. No, está bien, esto es un primer paso. Esto cuando, pues en el mundo del compliance, en el mundo, pues fue una alegría, ¿no? Porque decir, bueno, pues tienes una puerta de entrada, claramente, y es la primera preocupación, pero como bien has dicho, no deja de ser una declaración casi de intenciones, o sea, habría que desarrollarlo un poco más. Entonces está muy bien para que esté en la ley, pero luego hay reales decretos que desarrollan la ley. Al menos tendría que estar ahí una regulación un poquito más concreta, ¿no? Que haya una capilarización de todo esto. Efectivamente. Claro. En ese sentido yo creo que, bueno, precisamente ayer llamé a una persona y oye, que está metida además en la actualización, dice, pues no, de momento no hay ninguna actualización en el tema del reglamento, es fuera del tribunal, ¿eh? Y dije, bueno, pues seguimos con esta alegría inicial, pero que necesita mayor desarrollo. El tema de conflictos de intereses. Se ha animado en el punto 2, que aunque quería solo mencionar el punto 1, a definir lo que se considera conflicto de intereses. Nosotros, en la fiscalización que hemos hecho de sistemas de ética y sistemas de compliance, cuando en mi equipo íbamos a analizar el tema del conflicto de intereses, hombre, yo creo que está bien como una idea general, pero a lo mejor podrían haber puesto incluso, aunque sea solo una definición un poquito más amplia. Eso es una visión mía personal. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, aquí están hablando de interés financiero, están hablando de interés personal. Es que ese interés personal, ¿a qué se está refiriendo? Sabemos todos tristemente que muchas veces el origen de la corrupción está en un tema a lo mejor de partidos políticos, tal. Bueno, pues sí, muchas que no veces se puede personalizar y que precisamente la persona que está detrayendo los fondos o que está haciendo o está promoviendo directa o indirectamente una contratación adecuada no es a lo mejor para beneficiarse él, es para beneficiarse el entorno. Entonces eso yo creo que habría que aclararlo un poco más, habría que desarrollarlo más y sobre todo de acuerdo que hay que respetar el principio siempre de generalidad de la norma, ¿no? Pero sí que se podría estar en la norma esa necesidad de que a nivel interno cada entidad, cada ministerio y tal desarrolle un concepto claro de qué actividades se consideran un conflicto de intereses, que lo desarrolle adaptado a su actividad, que es un tema que nosotros mirábamos, por ejemplo, el tema de la fiscalización que he comentado antes. Pues señor Vaz Serra, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un rato
además de amable, como es usted, también le digo muy interesante. El principio, nos hemos acercado en mucha profundidad quizás para esa primera pregunta al entorno del compliance, pero creo que hemos acabado además de lo que es una situación real, que es la que nos acontece día a día, la que estamos pudiendo seguir ustedes desde las instituciones a los cuales animamos a seguir en esa labor, y nosotros desde estos micrófonos que quedan abiertos, como siempre, para usted en particular y para todo el Tribunal de Cuentas. Pues aquí estamos, que les agradecemos mucho el apoyo que siempre nos ofrecen y la cercanía, que aunque es una institución que parece que no está con nosotros día a día, sí que lo está, y en el laboratorio además lo notamos. Yo por mi parte no sé si mi compañera Elena quiere hacerle alguna pregunta también al señor Batserra. Pues señor Batserra, es habitual en el laboratorio el trasladar una felicitación a una persona que nuestros invitados entiendan merecedora de la misma por su compromiso con la transparencia, el buen hacer y la gestión. Entonces queríamos preguntarle a quién desea usted lanzarle esta felicitación. Bueno, me vas a tener múltiples personas, me surgen ahora mismo. Me vas a permitir que sean al menos dos. Pues la primera, la labor maravillosa que está haciendo de publicación, de dedicación. Una persona extremadamente ocupada y bueno, es brillante y está me parece que está ahora mismo en el grupo de expertos, ¿no?, del Ministerio de Administraciones Públicas para la renovación de las administraciones públicas, que es pues doña Concepción Campos Acuña, y bueno, y también por supuesto por el avance, la flexibilidad, la visión real, o sea, que yo creo que es un esfuerzo que está habiendo en el ámbito judicial de estos sistemas de compliance penal y en general, es a don Eloy Velasco, que ha hecho una profundización en lo que realmente se necesita, mucho más allá de la literalidad, ¿no?, que es un riesgo que corremos, ¿no?, de crear más cargas y al final que te hagan un programa que sea simplemente un texto difícil de implementar y que sea todo un maquillaje, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto... bueno, y seguiría y no quiero enrollarme. Bueno, Eloy Velasco, que estuvo en estos micrófonos, trasladaremos tanto a Concepción como a don Eloy estas felicitaciones, yo creo que muy merecidas, además, y bueno, a ver si en breve les tenemos aquí por estos micrófonos también, y metemos esos mensajitos en unas botellas y los enviamos, ¿vale? Muchas gracias. Y estos llegan, no se quedan ahí navegando. Pues nada, agradecerles esta oportunidad en nombre mío particular y sobre todo en nombre de la institución y por supuesto pues poner en valor, valga la redundancia, lo que estáis haciendo, la promoción de los valores en la sociedad en general y en concreto en el ámbito público y desde luego en el impulso de la transparencia pública, en concreto la contratación, en la cual creo absolutamente, ¿no?, porque muchas veces nos encontramos con temas, bueno, que se meten más trabas burocráticas, pues yo creo que mucho se resolvería con mayor obligación de transparencia. Pues señor Batserra, subdirector del Departamento Cuarto de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y especialista, lo hemos visto en Compliance, muchísimas gracias por atendernos y aquí estamos para cuanto usted quiera y necesite. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y haber sintonizado Fórmula Laboratorio de Radiolab TV, informando de la actualidad, en especial sobre la gestión y la contratación pública, siempre, además, de la mano de los mejores profesionales que nos acompañan. Soy Mario Ledesma y junto con mis colaboradores me despido para encontrarnos en el siguiente programa. Y por favor, vivan día a día.